Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El titular del Poder Ejecutivo, por medio del secretario de la Presidencia, Eval Díaz, entregó el martes anterior a la Secretaría del Congreso Nacional una iniciativa de ley para reformar varios artículos de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional. Expertos y analistas en el tema penitenciario del país estiman que un promedio de 5,000 privados de libertad podrían beneficiarse al conseguir la reducción de penas y su salida anticipada de prisión. Para noviembre del 2014, las cárceles del país contaban con 14,805 detenidos, un incremento del 25% desde el 2012, en contraste a una población que se mantuvo relativamente estable en la década entre el 2002 a 2012. La mayoría de los reclusos son hombres, mientras el 4.5% son mujeres. Al 1 de marzo de este año, la población en las cárceles llegó a 21,004 privados de libertad, siendo los recintos con mayor hacinamiento La Esperanza, Intibucá, Danlí, El Paraíso, Puerto Cortés, Cortés y Trujillo, Colón. La iniciativa del Poder Ejecutivo además contempla adicionar un par de artículos nuevos sobre el manejo y administración de cárceles de máxima seguridad y el traslado de reos de alta peligrosidad, una de las políticas de la administración para detener el envío de mensajes extorsivos, órdenes de secuestros y otros delitos que se ordenan desde las cárceles del país. Tomás Zambrano, secretario del Congreso Nacional que recibió la propuesta, la calificó de un tema de urgencia para el país debido a la sobrepoblación penitenciaria. El secretario de la Cámara Legislativa anunció además que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ese mismo día y después de dar lectura en el hemiciclo legislativo, sería tornado a una comisión de dictamen. La propuesta incluye la creación de la Academia Nacional Penitenciaria en la que se educarán y formará el personal del sistema penitenciario. Esto como un refuerzo cognoscitivo para seleccionar el personal mediante concurso. Asimismo, para aplicar pruebas de confianza a todos los servidores del sistema en el manejo de los reos de alta peligrosidad y su traslado a cárceles de máxima seguridad, entre otros aspectos. Postura ante la cual tanto familiares de privados de libertad, pastores evangélicos y defensores de derechos humanos ven con escepticismo debido a constantes quejas por el duro régimen disciplinario que priva en las cárceles de máxima seguridad del país. Al respecto, el secretario de la Presidencia aseguró que el presidente Juan Orlando Hernández sigue con su lucha y firme compromiso de combatir la criminalidad para cumplir con el pueblo hondureño de devolverle la paz y la tranquilidad. Del traslado de reclusos a las cárceles de máxima seguridad, destacó que hubo una disminución de 5 puntos en la tasa de homicidios. Eso significa 30 vidas diarias y que si se consolida dicha reforma estaríamos impidiendo la manipulación y todas las órdenes que dan estos reos de alta peligrosidad a estas estructuras criminales afuera, logrando salvar a cerca de 1,800 vidas. Un reciente informe llama la atención sobre la crítica problemática dentro de las cárceles de Honduras, donde prevalece la violencia pandillera junto a deplorables condiciones que indican que el sistema penal no hace nada para rehabilitar a los delincuentes. En una visita a Honduras en diciembre del 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró que los detenidos a menudo ejercen más poder que el personal penitenciario. La CIDH también encontró casos de hombres y mujeres que comparten celdas y armas militares durante los disturbios. El dossier titulado Situación de Derechos Humanos en Honduras llama la atención sobre graves deficiencias y desacertadas iniciativas del sistema penitenciario del país. Buenos días, bienvenidos a La Entrevista, es un gusto saludarlos. Recuerden, nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras también, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en Choluteca. El otro día venía escuchando yo HRN en la mañana temprano, cuando venía para acá, y escuché al coordinador de los juzgados de sentencia, el abogado Mario Díaz. Por eso voy a hacer este programa, porque lo que trascendió ahí es que la posibilidad que existe es que 5,000 reos con penas menores podrían salir.
Pero qué mejor que tener estos 4 caballeros que hoy tengo aquí, el abogado coordinador de los juzgados de sentencia, Mario Díaz. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Un gusto que esté aquí. Igualmente. Está también don Hugo Maldonado, es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, del CODE. Don Hugo, buenos días. Buenos días, licenciado. Gusto saludarle y muchas gracias por invitarme. El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, el abogado Germán Buenil. Abogado. Muy buenos días, licenciado, y gracias por esta invitación y poder platicar un momento y darle a conocer a la población en general de los avances que se han venido llevando a cabo en el sistema carcelario de Honduras. También está conmigo, gracias, abogado, el excomisionado del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos, el abogado Resolís, está aquí con nosotros. Abogado, bienvenido. Buenos días, gracias, licenciado Raúl Valladares, por estar aquí en la entrevista, un programa muy visto en Honduras, y gracias por tocar un tema de interés nacional como es el sistema penitenciario de Honduras, sobre todo lo que es la población penitenciaria en que está desarrollándose en este momento, que dicho sea de paso, ya están sobrepoblados los 25 centros penitenciarios, incluso los 3 centros anexos que tenemos en los batallones militares. Bien, vamos a ahondar sobre eso. ¿En qué consisten las reformas que el Poder Ejecutivo está proponiendo al Congreso, abogado? Bueno, como todos sabemos, el sistema nacional penitenciario en Honduras ha tenido diferentes momentos y ha sufrido diferentes cambios en el manejo de los centros penitenciarios. Anteriormente lo manejaba el Ejecutivo a través de la antigua Secretaría de Gobernación. En otros casos, en otros momentos lo tenía el control el Poder Judicial. Y ahora pues existe una entidad que se encarga precisamente del manejo de los centros penitenciarios, que es el Instituto Nacional Penitenciario. Sobre esa base pues se han venido efectuando diferentes cambios que tengan que ver con el mejoramiento de los centros carcelarios, lo cual pues creo que todavía es una necesidad y todavía pues es una deuda pendiente, porque todos sabemos las dificultades que existen en los centros penitenciarios, la superpoblación carcelaria que existe, el control que ha existido de los mismos por parte de los propios internos que tienen algunas situaciones particulares que posibilitan el control de los mismos, y todas estas situaciones han orillado pues a que se requieran cambios para poder determinar, poder ejercer un mayor control de las personas que están privadas de libertad. En ese sentido creo que las reformas que se van a implementar tienen que ver precisamente con eso, es decir, con poder estratificar debidamente a los internos, poder controlar mejor la conducta del privado de libertad que cumple su internamiento, ya sea preventivo o ya sea por cumplir ya una pena en concreto, y también por humanizar ciertas penas, pues que definitivamente se requiere para poder garantizar que aquellas imperfecciones que tiene el sistema puedan ser corregidos mediante mecanismos muy efectivos o concretos para que las personas puedan gozar de su libertad antes de que sea cumplida su pena. Abogado Magnil, ¿usted qué piensa? Bueno, recordemos, ¿verdad?, de que desde un inicio se ha hablado, desde un inicio del gobierno del presidente Hernández se ha hablado del tema de reforma al sistema nacional penitenciario. Recordemos que venimos de un sistema que se encontraba abandonado por más de 40 años, un sistema en donde la corrupción era el diario vivir, un sistema en donde los privados de libertad hacían lo que querían, cuando querían y cómo querían. Sin embargo, se da una reforma inicial en el año 2017 y esto, ¿verdad?, nos ha llevado a realizar todo un reordenamiento en el sistema carcelario de Honduras. Por otra parte, ¿verdad?, lo que estamos viendo que actualmente estamos implementando más módulos de máxima seguridad. Esto debido a la necesidad imperante que hemos tenido en el sistema carcelario con las múltiples capturas que han realizado las diferentes fuerzas de seguridad del Estado, particularmente la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, quien ha venido desarrollando una gran labor en el tema de seguridad. Es por ello, ¿verdad?, de que nosotros estamos siempre impulsando desde el gobierno de la República aquellos temas que vienen y se tienen que trasladar en paz y tranquilidad para el resto de la población hondureña. Ha quedado comprobado que el reordenamiento del sistema carcelario, que el poner en orden las cárceles de nuestro país
Esto se ha visto reflejado en la disminución de los índices delincuenciales, en la disminución de los índices de homicidio a nivel nacional. Entonces podemos ver que se está atacando el problema de raíz. Y esto es algo en lo cual el mismo presidente ha manifestado, que no se retrocederá ni un tan solo milímetro en continuar avanzando para poder dar paz y tranquilidad a la población hondureña. Sí. Abogado Orle Solís, ¿qué piensa? Bueno, el tema no es porque ha venido a suscitarse en este momento, porque son recomendaciones que el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura le ha venido externando al Estado de Honduras. En primer lugar, porque la Constitución de la República, en su artículo 59, establece que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos estamos obligados a protegerla y a defenderla. Más adelante, el 87 de la propia Constitución habla que los centros penitenciarios son centros de defensa nacional y que debe procurarse en los mismos enseñarles a trabajar al privado de libertad para que éste preste un buen servicio a la sociedad, a su familia y sobre todo a lo interno del sistema penitenciario. Pero de una y otra forma, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, en sus trabajos, en sus recomendaciones, ha ido centro por centro, sacando la estadística de cuántos privados de libertad están sentenciados o condenados a penas menores de 5 años. Y tenemos la estadística que son más de 1097 privados de libertad. Sin embargo, la preocupación nuestra ha sido siempre que con la aplicación de la ley de lavado de activos, la ley de extorsión, la ley de privación o extinción de dominio, las mismas reformas a la Constitución, los operadores de justicia, Policía Nacional, DPI, de investigación de la Policía Nacional, Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATI, fiscales y jueces, por lo general, están aterrizando en el auto de formal procesamiento y prisión preventiva. Uno de los mejores abogados que tenemos en Honduras es juez de tribunales de sentencia, el doctor Félix Ávila, es maestro de las facultades de Derecho de las universidades de Honduras, manifiesta, y es preocupante para nuestro país, que en Honduras no se investigue el delito. Y cuando el juez le dicta a usted el auto de formal procesamiento y prisión preventiva, para que usted adquiera su libertad, es difícil, porque la mayoría de los privados de libertad que hay en los 25 centros penitenciarios son gente pobre, gente humilde y algunos que no saben leer ni escribir, que no tuvieron la oportunidad de nombrar un buen abogado privado y un buen defensor público y por lo tanto continúan en esa situación. Esta situación creo que es la que ha venido a que el Ejecutivo remita al Poder Legislativo reformas a la ley del sistema penitenciario. La mesa interinstitucional, como dice el abogado Magnil, está trabajando para ver de qué manera. Pero no solo eso, licenciado Valladares. Si usted va al Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, va a encontrar a más de 50 privados de libertad remitidos por jueces que conocen de su causa, remitidos por directores de centros penitenciarios, y ahí se encuentran abandonados hasta por su familia. Son privados de libertad. El problema es grave para nuestro país, el problema es difícil y creo que los 21.610 privados de libertad que tenemos en los 25 centros penitenciarios, en los 3 centros anexos, en los batallones, algunos de ellos deben de estar libres porque no hubo un debido proceso. Aquí me alegra estar frente al coordinador de los tribunales de sentencia que conoce a profundidad la situación de cómo se está trabajando. El fiscal recibe el informe de la policía de investigación, sea de la ATI o de la DPI. Él hace su requerimiento, lo presenta al juez, después formaliza la acusación, pero la defensa que tuvo ese privado de libertad en algún momento no fue como debió ser, porque la mayoría es gente pobre, gente humilde, que no tuvo esa oportunidad de poderse defender. Y este es el problema grave que tenemos. Solo el Centro Penal de la Esperanza Intibucal, licenciado Valladares, su capacidad son 80, que es una casa antigua, no es un centro penal, y tiene más de 435 privados de libertad. Eso es difícil. Recordemos que en Honduras no debe volverse a repetir lo que sucedió en el 2003, donde murieron 69 privados de libertad en la granja penal del Porvenir Atlántida. Al año siguiente, el 2004, 107 en el centro penal de San Pedro Sula, que dicho sea de paso fue cerrado.
y el 2012, el día 14 de febrero, Día de la Amistad o del Amor, mueren 362 personas privadas de libertad. Eso no debe repetirse en nuestro país porque somos signatarios de convenciones internacionales, sobre todo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si usted ve en su página 165, recomienda al Estado de Honduras hacerle frente al hacinamiento, a la sobrepoblación, recomienda que el encierro prolongado, según las reglas mínimas del sistema de las Naciones Unidas, hoy reglas Mandela, establece que no es recomendable, porque la reinserción, reeducación y rehabilitación del privado de libertad es la base fundamental. El fin de la pena no es estar encerrado, el fin de la pena es la reinserción, reeducación y rehabilitación del privado de libertad. ¿Cuál es la posición del CODE en esto, don Hugo Maldonado? Mire, licenciado, yo creo que la situación de la problemática penitenciaria en el país, coincido en parte en que esta problemática penitenciaria se tenía como allá, como en el arrinconado, y que los gobiernos, como, no sé si eso no da dinero, no sé si no promulga absolutamente nada o no le interesaba a ningún gobierno, pero creemos que haberle puesto atención es sumamente interesante. Lo voy a interrumpir por algo. Sí pensé eso, porque temprano dijo el abogado Solís que hay 25 centros penales, ya no ajustaban los centros penales, entonces tuvieron que llevar gente a los batallones. Y estoy viendo una serie que una señora es dueña de unas cárceles en México, cárceles privadas. Sí, sí, entonces la comida, el pago de empleados, todo eso. La señora es multimillonaria ahí en México con eso de las cárceles. Y sabe usted que hablando de eso, precisamente aquí hubo un proyecto en el Congreso Nacional de la República para que la administración de la alimentación y toda esa situación, una empresa, temprano, ¿se acuerda? Que había una empresa israelita, creo, que quería dar la atención. También el que haya esos centros penales, tienen que darle comida a la gente, pagar guardias, bueno, se gasta cualquier cantidad de dinero. Solo imaginémonos que hay 21.500, 21.600. Más de 600.000 lempiras creo que el Estado es la inversión. Diariamente. Diariamente, pero el abogado Magnet... Hay que tener... esa es la información que tenemos, ¿verdad? Más de 600.000 lempiras diario es la inversión del Estado en dar la alimentación, pero es bueno lo que acaba de mencionar el licenciado Valladares. Antes se le daban 13 lempiras para los 3 tiempos de comida al privado de libertad. Ya mejoró. Hoy son 30. Antes eran las pulperías y las bodegas privadas las que suministraban los alimentos. Hoy es la suplidora nacional. 63.000 tiempos de comida al día. Tiene que estar preparando el Instituto Nacional Penitenciario para que tomen sus alimentos los privados de libertad. Es más, pude constatar en Támara que la misma alimentación de los privados de libertad toman los muchachos que prestan la seguridad en estos centros, en este centro penitenciario, por ejemplo. Policía penitenciaria. Es correcto. Sí. Estuve adentro en hace 3 semanas estuve en el nuevo módulo de máxima seguridad, que déjeme decirle, con solo entrar a ese módulo ahí, uno que solo entra y sale, ¿verdad? Da pavor. Realmente pude observar dónde reciben la hora del sol, los privados de libertad adentro de unas jaulas, como las jaulas que el señor Trump nos metía a los niños allá en Texas. Igualito así, ellos salen de sus módulos y entran a un pasillo y llegan donde está la jaula. Entran, hay 5 o 6 por cada jaula de esas con su respectiva seguridad, y está aquello sellado, y los muchachos o los privados de libertad solo están sentados en esa jaula ahí, y de esa forma reciben esa hora que establecen, que ellos puedan recibir
el sol. Pero entiendo yo que esas personas deben ser muy peligrosas o cometieron... Están en máxima seguridad, Ah, pero están en máxima seguridad y son... Recordemos que el Instituto Penitenciario siempre, ¿verdad? Y en el marco de la reforma que se ha Correcto, impulsado... pero permítame quiero decir algo, licenciado. todo un nuevo esquema de máxima ¿sabe seguridad. qué, Raúl? Lo que queremos señalar nosotros como organismo de derechos humanos es que ahí están sentenciados y procesados. Lo que pasa es que ya en la legislación, licenciado, se establece que para que una persona pueda ser catalogada como de alta peligrosidad o alta agresividad y ser enviado a un módulo de máxima seguridad, no importa su condición jurídica, puede ser procesado, puede ser condenado, ¿verdad? En ese sentido nosotros somos respetuosos de la legislación nacional, siempre también respetuosos de la legislación internacional, pero tenemos que tener muy claro que el sistema penitenciario ha cambiado. Recordemos que antes estas personas eran los que estaban arriba de los centros penitenciarios con fusiles AK-47, con R-15 y con granadas dentro de un centro penitenciario. Ese tipo Más de que todo en San Pedro Sula, más que dígalo, todo en San doctor. Pedro Sula. Ese Sí. tipo de situaciones, recordemos que se cierra el centro de San Pedro Sula como una buena medida en el tema de seguridad y se traslada a estas personas a cárceles de máxima seguridad, en donde en realidad se ha hecho un reordenamiento, en donde en realidad se está realizando una efectiva privación de libertad. Y aclaro, porque si bien es cierto lo que mencionaba el licenciado Hugo, las medidas son muy restrictivas, ¿verdad? Y las medidas son bastante restrictivas Las pude y constatar. y se van a continuar así. ¿Por qué? Porque esto es algo que ha dado resultado en la seguridad de toda la ciudadanía hondureña. Esto es algo que ha dado los resultados que se han esperado. Hemos podido ver cómo ya han disminuido los índices delincuenciales, los índices de homicidio a nivel nacional. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que estas personas, aun cuando estaban en otros centros penitenciarios, lo que realizaban eran coordinaciones para seguir realizando extorsión, asesinatos, homicidios y todo ese tipo de situaciones no se podían permitir. Entonces, si bien es cierto, como lo mencionaba el licenciado Hugo, estas personas han sido trasladados a un módulo de máxima seguridad con medidas sumamente restrictivas, pero siempre nos enmarcamos en el respeto de los derechos fundamentales que como personas les asisten. Se les está otorgando una alimentación balanceada, en el tema de salud se ha dotado con una clínica completamente equipada, creo que usted la pudo ver también, con medicamentos suficientes para dar una atención inmediata a estas personas, pero siempre con los estándares de máxima seguridad. Abogado Díaz. Bueno, yo creo que el tema carcelario y del sistema penitenciario hay muchas cosas que se pueden decir. Solo una pregunta antes de eso. Sí. ¿Cuántos privados de libertad hay en Honduras? 21.600. 21.600, 21.640. 21.640. Sí. Yo decía que, bueno, si uno revisa la cantidad de internos que hay en el país, uno va a verificar que la población carcelaria, de acuerdo a la población que tenemos, es altísimo. Es altísimo. Es decir, tenemos más internos nosotros que otros países que tienen mayor población. Para tener una idea, con 9.000 más, tendríamos el Estadio Nacional repleto Sí, así de es. gente detenida. Sí. Para que nos formemos una idea, el Estadio Nacional de Tegucigalpa... Con estos que tenemos llenamos Así el es, Morazán de así San es. Pedro Sula. No, más. No, el Morazán muy chiquito. 20.000, ¿va? Sí, sí. No, el Morazán muy chiquito. Así es. Entonces, don Raúl, esto tiene que ver con muchas cosas. Uno, es una cultura nuestra, ¿no? Es una cultura jurídica en la cual, si una persona no está privada de libertad, creemos que no hay justicia en el país. Es decir, alguien tiene un problema con alguien, de cualquier tipo, hasta porque una persona le tiró la basura a otra en el patio, ya quiere ir a poner una denuncia y que esa persona inmediatamente va a la cárcel. Porque si no va a la cárcel, entonces no hay justicia en el país. Eso es lo que creen muchos sectores de la población de Honduras. Entonces, si dos personas están disputando, se están insultando, por ejemplo, ya te voy a ir a denunciar y me lo vas a parar en los tribunales y vas a la cárcel. Porque esa es la idea nuestra. Que un sistema es efectivo en la medida en que cualquier persona que cometa una acción vaya a la cárcel. Ese es un tema. El otro tema son todas aquellas medidas restrictivas que los propios legisladores han impulsado como políticas de seguridad, en donde se limita al juez su capacidad para otorgar o no una medida cautelar. Son los famosos delitos excluidos de medidas cautelares, diferentes a la prisión preventiva, en la cual hay 20 o 21 delitos en los cuales el juez no puede otorgar medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Entonces, claro, eso hace que cualquier persona que cometa una acción, que esté juzgada o que esté acusada de una acción delictiva, va inmediatamente a la cárcel porque la legislación lo prohíbe. Eso
esas reformas o esas contrarreformas que se produjeron en el artículo 184 procesal que se refiere a la medida cautelar, disparó el número de internos. Y por otro lado, también tiene que ver con todas estas políticas de seguridad que impulsa el Estado, que muchas veces no son debidamente pensadas. ¿Y esta es pensada? En el caso actual que se plantea... ¿Y por qué se ríe? No, porque por la pregunta suya, yo creo que el Estado tiene que ser muy responsable. Mire, este hombre sabe. Este hombre sabe. No porque que esté en el puesto ahí de coordinador de juzgado, sino que es un abogado que... Es correcto. Entonces, cuando él dice pensado, digo yo, y esto está bien pensado. Bueno, es un tema que se está discutiendo. Es un tema que se está discutiendo por diferentes operadores de justicia. Ahí estamos participando jueces, la Defensa Pública, la Procuraduría, el INP, que la iniciativa parte precisamente del INP, en el sentido de que hay varias cosas que se deben hacer. Uno, la población carcelaria no se puede seguir manteniendo a este nivel porque los centros penitenciarios van a colapsar en otro momento. Y son una bomba de tiempo. Independientemente de los cambios que han habido, todavía no hay un control efectivo de los centros penitenciarios, independientemente de las medidas que se han tomado. Entonces, una forma de poder controlar de mejor manera es que aquellas personas que no tienen una alta peligrosidad, porque así lo han demostrado en su conducta, de acuerdo a la comisión del delito que realizaron, a su conducta en este momento en los centros penitenciarios y su actitud frente a la vida y frente a la sociedad, puedan salir de los centros penitenciarios. ¿Por qué? Se ha dicho históricamente, los centros penitenciarios son escuelas del crimen. ¿Por qué? Por la falta de control del Estado. Eso es histórico. Y eso no solo es en Honduras, eso es en todos lados del país. Es decir, se ha acuñado esa frase, son escuelas del crimen. La persona que va por un delito menor, ahí va a aprender cómo cometer otros delitos de mayor peligrosidad, porque no hay control en los centros penitenciarios. No hay control. Es decir, adentro del centro penitenciario no hay control. Eso todavía es así. Desafortunadamente, lo digo, ¿todavía es así? No solo aquí, sino que en diferentes países del mundo. No, así claro. funciona el centro penitenciario. Siempre va adentro, hay una estructura que no controla el Estado todavía y que es difícil de controlar por falta de personal, porque se produce una simbiosis entre el policía que cuida a la persona y el propio interno. Se desarrollan diferentes tipos de relaciones que hacen que al final aparezcan como personas amigos, pues. ¿Verdad? Entonces hay un montón de cosas que se permiten, que la ley no los establece, pero que son ciertas complicidades que se van compitiendo por la convivencia. Ahí es como cuando el secuestrador se hace amigo del secuestrado. Sí. Es decir, y eso no es un tema, es un tema de convivencia. ¿Con quién se relaciona usted diariamente, si es policía penitenciario? Con la persona que está bajo su cuidado. Entonces, se producen aquellos tipos de amistades que al final van posibilitando que muchas cosas que no debieran ocurrir, ocurran. Porque digo, al final se convierten en amigos. Entonces, claro, decir, eso no quiere decir que esté malo. No, lo malo es que muchas veces, por esa amistad, se hacen cosas que están fuera de contexto. ¿Sabe cuándo hay? Entonces la persona, fíjese bien, lo que quiero concluir con esto. La persona entonces, en vez de provocar un proceso de rehabilitación, porque generalmente no está debidamente conducido, lo que hace es aprender mayores mañas para que otra vez no lo atrapen. Entonces, esas cuestiones deben evitarse mediante un proceso de control interno, de seguimiento y obviamente de aplicar medidas como estas que pueden posibilitar que esa persona que puede estar apta para profesionalizarse como delincuente, pues pueda salir y pueda tener un mejor desempeño social. Abogado Germán Manís. Bien, yo creo, verdad, que decir que no existe un control en el sistema carcelario de Honduras es no tener claro el panorama de lo que se está haciendo en el país, es no tener claro qué es lo que se ha venido desarrollando en el marco de esta reforma que ha impulsado el presidente Juan Orlando, es no estar informado de lo que se está llevando a cabo en el tema de seguridad a nivel nacional. El decir que no hay un control en los centros penales creo de que es una forma mezquina de ver el trabajo que se ha venido llevando a cabo. Hemos podido ver cómo se ha venido trabajando arduamente en el sistema penitenciario del país y recordemos de dónde venimos. Licenciado, habían corridas de toros adentro de los centros penitenciarios en administraciones anteriores, habían peleas de gallos, había prostitución, las personas ingresaban sin ningún control cuando querían, como querían, a la hora que querían, ingresaban armas, ingresaban droga, ingresaban dinero. Pudimos ver cuando el centro penitenciario de San Pedro Sula se cerró, fueron millones los que se sacaron ahí.
fueron cientos de armas de alto calibre que se sacaron de ahí, fueron cantidades exorbitantes de droga las que se sacaron. Y poder decir que no hay un control en los centros penales, creo que es no tener un panorama un poco más amplio. En cuanto al tratamiento que se le ha venido llevando a cabo debido a los avances que se han venido teniendo, hemos podido ver la separación que se ha venido haciendo de personas privadas de libertad de alta peligrosidad o alta agresividad, aquellas personas que han sido catalogadas como cabecillas de maras o pandillas o del crimen organizado, que ahora se encuentran bajo otra modalidad de detención para evitar que continúen girando instrucciones u órdenes para realizar acciones ilícitas fuera de los centros penitenciarios. Hemos podido ver cómo se ha reformado de manera integral el sistema penitenciario, cómo se ha mejorado el tema de capacitación para nuestros agentes penitenciarios, para nuestro personal, tanto administrativo como operativo. Esto en el marco también de la reforma que se ha impulsado, todo el trabajo que se ha venido llevando a cabo en el actual gobierno, en el tema de educación y de rehabilitación. Cuando asumimos este reto del Instituto Nacional Penitenciario, nos encontramos con 300 personas participando en programas educativos o productivos. Actualmente tenemos alrededor de 8.000 personas ya involucradas en este tipo de trabajos o de educación. Tenemos convenios con la Secretaría de Educación, con Infop, con otras instituciones que nos ayudan con el tema de la rehabilitación del sistema carcelario. Se ha implementado todo un proceso de visita, con un reglamento especial de visita para las personas que van a ingresar a los centros penales. Ahí ya no va a ingresar el que quiera, ni a la hora que quiera, ni cuando quiera. En tiempos anteriores, pernoctaban en los centros penales. Se quedaban, óigame bien, viernes, centros sábado, penales domingo, que estaban sobrepoblados y viernes, sábado, domingo, lunes. Se quedaban las mujeres, la familia, las amantes, incluso cuando se daba la prostitución, ingresaban y ahí se quedaban. Era un desorden demasiado grande. Entonces, el decir que no hay control en los centros penales, creo que estamos equivocados. Tenemos que ver todo lo que se ha venido llevando a cabo en este proceso de reforma. Tenemos que ver la manera responsable que ha actuado el gobierno de la República al hacer énfasis en un tema que estuvo abandonado, que nunca nadie tuvo el valor de abordarlo. Un tema que ninguna administración se había tomado la preocupación de abordarlo, quizás por temor o quizás por colusión. En ese sentido, el presidente Hernández aborda el tema y hemos podido ver los grandes avances en materia de seguridad que se han tenido. Los informes que siempre detalla la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA en cuanto a la reducción de los índices delincuenciales y de los índices de homicidio a nivel nacional están orientados a que el tema penitenciario, el abordaje que se ha venido llevando a cabo en el sistema penitenciario, el ordenamiento que existe en el sistema nacional penitenciario conlleva a la reducción de estos índices delincuenciales. Entonces las cifras están claras, los números están claros. Podemos ver también cuando al interior de los centros penitenciarios se daban masacres. No eran muertes de algunas personas, eran masacres, ¿verdad? En donde los números de muertos se elevaban a 100, de muertes violentas. Ese tipo de situaciones ya no están ocurriendo en la actualidad. Entonces, podemos ver también cómo todos los fines de semana nos encontramos capturando personas que pretenden ingresar droga o artículos prohibidos al interior de los centros penales. ¿Por qué antes no se capturaba? No porque no se daba la situación, no porque no pretendían ingresar o porque no los ingresaban, sino porque no había un control efectivo de evitar que estas personas lograran ingresar droga, lograran ingresar armas, lograran ingresar artículos prohibidos. En la actualidad sí existe. Hemos podido también ver cómo se han empleado las fuerzas que vienen a ayudar al Sistema Nacional Carcelario. ¿Por qué? Tenemos una nueva Fuerza Nacional de Control de Centros Penales que nos ayuda a evitar el ingreso de cualquier artículo o sustancia prohibida al interior de los centros penales. Esto viene a colaborar con la institución del sistema penitenciario para siempre continuar con el orden que se ha impuesto en este gobierno. Y es algo que no lo podemos desconocer. Y tenemos que ser claros en eso, que el orden del Sistema Nacional Penitenciario inició en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Oh. Bueno, el abogado Mario Díaz, ¿verdad? Acaba de manifestar, pero creo que no le interpretamos bien. Es lo que él manifiesta de que sí hay cambios, pero que no tienen los resultados como deberían de ser. El decreto 101-2015 es el que establece
quiénes son los privados de libertad de alta peligrosidad y de alta agresividad. ¿Quién determina qué privado de libertad es de alta agresividad? Es el facultativo. El de alta peligrosidad, como dijo el abogado Díaz, lo determina él por el delito que está privado de libertad. Sin embargo, esta situación en la que vemos, y aprovecho ahorita, ¿verdad? A mí es un honor, licenciado Valladares, estar frente a estos compañeros, a Hugo Maldonado, al doctor Mario Díaz y al doctor Magnil. No, un gran panel con este tema. Y gente que conoce. aprovechamos en este momento, porque no vamos a venir a decir aquí que no hay debilidades o que no hay falencias. Sí hay falencias. Una es en que el trabajador social, bueno, los 25 centros penitenciarios creo que tienen cada uno su consejo técnico interdisciplinario, conformado por abogados, médicos, trabajador social y el director que preside ese consejo. Y son los que llevan la secuencia del expediente de cada privado de libertad. Son los que emiten las resoluciones para ver si este privado de libertad es de alta peligrosidad o de alta agresividad para ser trasladado a un centro de máxima seguridad. Pero aprovechamos en este momento, licenciado abogado Magnil, tenemos conocimiento los sueldos que recibe el psicólogo, el trabajador social y el médico. Sueldos de 13,000 lempiras y con un aumento que hubo de 2,000 y uno de 1,100 recientemente llega a 15,000. Otros ganan 18,000 y otros que están ya permanentes, los de Ilama y Moroselí, están ganando 21,000. Ese no es un sueldo para que estos profesionales puedan prestar un buen servicio. El médico no se le está pagando el arancel, es el conocimiento que tenemos. Y no son permanentes. Están por la modalidad de contrato. Eso significa que este empleado tiene incertidumbre, no presta un buen servicio. Yo recomiendo aquí, a través de este medio, de que se mejore eso, porque así podríamos tener lo que usted acaba de mencionar, las transformaciones y las mejoras que ha venido sucediendo en el sistema penitenciario. Es cierto, venimos de un sistema colapsado, centros penales abandonados, sí han habido cambios. Uno de ellos es estos que estamos mencionando, pero es necesario. Por eso se le asignó un buen presupuesto al Instituto Nacional Penitenciario, que es 1.200.000. ¿Verdad? Ya es un buen presupuesto. Mire, pero, tema... perdone, voy a terminar. Esta situación sí la hemos estado recomendando desde el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que hay que fortalecer, que hay que darle las herramientas. El Centro Penal de Ilama Santa Bárbara tiene los espacios para los talleres de mecánica, ¿verdad? Y los talleres para la reinserción, reeducación y rehabilitación no han sido puestos en vigencia. Lo mismo el de Moroselí. ¿Y hay dinero para eso? Y se manifestó de que los técnicos de INFOC iban a llegar a los centros penitenciarios para ir a adiestrar, ¿verdad? Pero hablábamos de la separación por categorías, para ver a qué régimen van a ir los privados de libertad, a mínima, medio, máxima. Pero solo Ilama tiene mínima, media y máxima. El de Moroselí lo que tiene es mínima y media. El del Porvenir lo mismo. Entonces, es bien difícil, ¿verdad? Comparto lo que él dice, que venimos de un sistema colapsado que se está iniciando, pero debe de impulsarse de manera urgente. Porque la única forma de que haya un mejor sistema penitenciario es la reinserción, reeducación y rehabilitación, que el artículo 75 de la ley del sistema penitenciario lo establece, que el trabajo es un derecho humano del privado de libertad, que debe considerarse, que debe ser remunerado, excepto cuando se trate de obras públicas a lo interno o al externo del centro penitenciario, que no debe considerarse como castigo. ¿Ah? Y ahí se habla que se crearán las asociaciones de privados de libertad para que tengan sus propias tarjetas tarjetas bancarias, ¿verdad? Porque ahí se mueve mucho dinero a lo interno. Cuando usted iba al centro penal de San Pedro Sula, parecía que estaba en un mercado persa. Ahí se mueve el dinero. En el centro penal de Támara, en las ferias de artesanías. Mire, ahí hay de los mejores artesanos. Y aprovecho, en este momento, tuvimos reuniones con don Adolfo Facusé, con don Mario Nufio Gamero, con
otros empresarios, y ellos están dispuestos a crear maquilas en las periferias de cada centro penitenciario para, ¿verdad?, enmarcados en lo que la ley del Código del Trabajo lo establece, ¿verdad?, para ir viendo de qué forma. Con estos 5,000 que se habla, y que solo son 1,097 los que nosotros tenemos conocimiento, que son menores a 5 años sus penas, el Estado debe de crear sus programas de reinserción tanto al interno del centro penitenciario como fuera del mismo. Si salen estos 5,000 que dicen, ¿qué oferta de trabajo le vamos a dar? Y le pongo un ejemplo. ¿Qué oferta de rehabilitación tiene? Le pongo un ejemplo, y aprovecho que está el juez de Tribunal de Sentencia. El artículo 153 del Código Penal establece 2 penas, una privación de libertad y otro pago de multa, para que se aterrice en el trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque pagaba la multa el que tiene plata. Sí. El que tiene plata, el que no la pagaba. Entonces, con el estudio socioeconómico que hace, eso pasa ahora? que hace el trabajador social y hace el psicólogo, se aterriza en el trabajo comunitario. Pero una privada de libertad en la cárcel de mujeres, de PENFAS, tuvo ese beneficio. Y mi sorpresa es que la encontré otra vez allí. ¿Qué pasó? Dice, es que fíjese que me llevaban a barrer las calles de la 21 de octubre, no me daban desayuno, no me daban almuerzo, ni me daban cena, llegué a ser una carga para mi familia. Me vio obligada otra vez a cometer el delito. Entonces, todo esto que estamos hablando es de gran interés para Honduras, ¿verdad?, de estos privados de libertad que obtendrían su libertad, pero ¿qué oferta les vamos a ofrecer? ¿Verdad? Si no, vamos a tener que van a incorporarse otra vez a los grupos irregulares para seguir cometiendo delitos. Entonces, eso lo recomendamos nosotros y lo hemos venido recomendando, y nos alegra que ya estén iniciando a hacerle frente a esta situación grave por la que está pasando nuestra querida patria Honduras. Solo para iniciar, ¿verdad? Cuanto el abogado mencionaba de los sueldos de los profesionales que trabajan en el Instituto Penitenciario, nosotros estamos apegados a los aranceles de cada profesional. No es cierto que ganan 13,000 empiras. Eso no es cierto. Ganaban 13,000 empiras. No es cierto. Lo que ganan son 18 y 21,000 empiras en este momento, que no es un sueldo. Las personas ganan el trabajo que ellos desempeñan allí, de acuerdo al arancel de su profesión, ¿verdad? El odontólogo gana como odontólogo, el médico va a ganar como médico, el trabajador social va a ganar como trabajador social, el psicólogo gana como psicólogo. No es cierto eso. Por otra parte, en cuanto a lo que mencionaba el doctor Solís de los programas de rehabilitación. ¿Está desinformado el doctor Solís en eso? En eso lo que acababa de mencionar, sí. Ahora, yo creo que no, porque fíjese, podríamos traer las planillas. Se las puedo mostrar. Nosotros, sí, se las puedo mostrar. Sí, el custodio también, ¿cuánto gana? Óigame, mire, en esta última administración se le ha aumentado 3,800 lempiras. Nunca se le había aumentado, mire, escúchame, nunca había existido un aumento tan significativo como el de ahorita. Usted no me puede decir eso tampoco. ¿Cuánto gana la gente penitenciaria? ¿Sabe cuánto hay? El tiempo que tenga, pero mire, ahorita, en la presente administración se dieron 2 aumentos que nunca se habían dado, y usted lo sabe bien. 3,000 y 1,100. Que nunca se habían dado. Pues sí. Entonces no podemos decir que nos está también trabajando en favor o en beneficio de nuestros agentes penitenciarios. Por otra parte, el tema de la rehabilitación. Me sorprende en gran medida que mi amigo y comisionado del Consejo del CONAPREV, que ha visitado todos los centros penales a nivel nacional, ¿verdad? Ya tiene este es su segundo mandato en el mecanismo, y que ha ido a todos los centros penales, me diga que no existen programas de rehabilitación, en donde sí hemos podido ver que en diferentes centros penitenciarios tenemos programas de cría de cerdos, de cría de aves, de hortalizas, tenemos la primaria y la secundaria completa, tenemos convenio con el Instituto Nacional de Formación Profesional, quienes se encuentran día a día capacitando a los privados de libertad para velar por la rehabilitación de los mismos. Entonces, eso también creo, abogado, que tenemos que hablar cómo está la situación en realidad. El tema de rehabilitación es algo que se le ha puesto énfasis en el sistema penitenciario nacional. La reforma lo que impulsa es todo un tratamiento integral. No únicamente contempla lo que son las cárceles de máxima seguridad, sino que también contempla el abordaje que se le tiene que dar a los privados de libertad para velar por su rehabilitación. En la reforma que se impulsa en el 2017 se crea lo que es la unidad del medio libre, que es lo que estamos haciendo, que es lo que pretendemos realizar con esta unidad, dar un seguimiento postpenitenciario
para que aquella persona que se ha visto involucrada en programas de rehabilitación, nosotros le podamos dar un seguimiento postpenitenciario. ¿Por qué cree usted que se involucra en el consejo directivo al Consejo Hondureño de la empresa privada? Esto es algo estratégico. ¿Por qué? Porque ellos, como generadores de empleo, también sepan que nosotros estamos rehabilitando privados de libertad que pueden servir en la empresa privada, quitar ese estigma que ha existido de que porque una persona ha estado privada de libertad es que no tiene una segunda oportunidad. Recordemos que en nuestro país no hay penas privativas de libertad de por vida, ni penas capitales. Las personas un día van a salir de los centros penitenciarios. Entonces, si no entran a trabajar en la empresa privada, doctor, jóvenes que tienen una estrella, una rosa o tienen a su hijo, lo que yo le digo, es que el tema de rehabilitación se está implementando. Que estén trabajando ahorita en la empresa privada, por ejemplo. El tema de rehabilitación se está implementando. ¿Cómo no va a decir usted que tenemos 8,000 personas involucradas en temas de educación y en temas de... Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Está de acuerdo que tenemos 8,000 personas involucradas en temas de rehabilitación, tanto de educación formal como no formal, con matrículas y con personas que están día a día formándose, que el Infop llega y los certifica. No únicamente llega y les da una charla, los certifica en la temática que se le implemente. Tenemos personas graduadas de bachillerato dentro de un centro penitenciario. Entonces no podemos desconocer que el proceso de reforma que se ha impulsado también está velando por el tema de la rehabilitación del privado de libertad. Abogado Mario Díaz, ¿qué piensa de todo lo que han expuesto estos tres caballeros acá? Mire, yo creo que uno como funcionario debe ser realista con las cosas que plantea. Yo creo que el funcionario tiene una, sí, la palabra lo dice, pues tenemos un deber social. Y si bien es cierto, pues todos hacemos cosas muy buenas en el trabajo que hacemos. Pero el funcionario debe ser objetivo en cómo están las situaciones de manera concreta para que la gente entienda y para que la gente pueda, digamos, conocer y colaborar. Es decir, yo no digo que no se esté haciendo absolutamente nada en el tema penitenciario, pero plantearlo así, en los términos tan ideales como lo plantea el abogado McNeil, pues obviamente estaríamos hablando de otro país, ¿verdad? De otro país. ¿Por qué? Y como digo, no es que no se estén haciendo cosas buenas, pero uno como funcionario tiene que ver las cosas de manera objetiva, porque si no, entonces no va a poder hacer las correcciones que el asunto necesita, pues. Como que yo dijera que el Poder Judicial todo es color de rosa y que no hay ningún tipo de problema y que los jueces actuamos al 100% bajo las condiciones que la ley no establece. Me estaría engañando yo mismo y estaría tratando de engañar a los demás, ¿verdad? Consciente o inconscientemente. Yo no digo que no haya cambios, y claro, los avalamos y los respetamos y los apoyamos. Pero obviamente eso no quiere decir que no seamos capaces de ver las carencias que tiene el sistema. Mire, algo tan sencillo, por ejemplo, licenciado McNeil, como que los internos lleguen a las audiencias a la hora que el juez los convoca, ni siquiera eso es posible hacerlo. Algo que es tan simple, ¿no? No digamos algo tan complicado como otro tipo de cosas. Entonces, no, lo que yo le quiero decir es que está bien lo que usted está diciendo, pero no es tan así en la práctica ya. Es decir, el planteamiento está correcto y es bueno. Pero eso no quiere decir que el problema esté resuelto. No, todo lo contrario, pues. Si no, no estuviéramos discutiendo en esta mesa, pues. Completamente. Mira, le voy a decir una cosa. Entonces, como le digo, algo tan sencillo como mandar los internos a la hora que el juez lo requiere, nunca son capaces de llegar a esa hora. Entonces, algo que es muy simple. No digamos otros temas tan complejos como por ser la reinserción y la rehabilitación. Entonces, y con esto no quiero entrar en una polémica. Lo que quiero decir es que uno como funcionario está obligado a decirle a la gente cómo están las cosas. Si yo, por ejemplo, le digo a usted, independientemente de lo que usted ha planteado, que hay control, no es verdad. Sí, no digo yo que no haya medidas que hayan mejorado el control, pero los centros penitenciarios siguen siendo escuelas en donde el interno tiene un gran espacio de maniobra. ¿Escuela del crimen todavía? Es correcto. Mire, eso no ha cambiado todavía. Desgraciadamente no. Es decir, el interno tiene una gran capacidad de movilización porque adentro no está el policía penitenciario. Adentro no está el policía penitenciario. Entonces, esas cosas son estructurales, no se van a cambiar de la noche a la mañana porque haya una ley que lo diga. O porque yo lo esté planteando como la primera vez que se hizo tal otra cosa. No, esos son temas estructurales. El sistema penitenciario no se va a cambiar de un día para otro. Y si las cosas no se ven objetivamente, jamás se van a cambiar. Mire, si yo creo que todo es color de rosa, definitivamente no vamos a poder implementar los cambios que sean necesarios. Desde el punto de vista que lo dice el abogado Díaz, lo he podido constatar.
El abogado sabe, lo sabe Orle, lo sabe la sociedad, lo sabe la población carcelaria, que nosotros hemos andado también viendo las condiciones. ¿Qué saben? Sabemos, lo que está diciendo el abogado Mario, por ejemplo, es correcto, ¿verdad? ¿En qué sentido? No se mantiene un control general de la población carcelaria. ¿Sabe cuánto, lo voy a decir en este momento, ¿sabe cuántos custodios hay por cada privado de libertad? Un custodio cuida, yo creo que ese dato lo sabe el abogado Magnil, obviamente, ¿verdad? 100 privados de libertad. No, no le creo. Ahí está él. No, no es cierto. ¿Ah? No es cierto. Ese es el problema. ¿Está desinformado? No. El nombre del CODE está desinformado. Hugo Maldonado. No es Mire, cierto, no es cierto. por ejemplo, dice el abogado que él encontró. Un custodio por 100. Sí, señor. Ya hubieran ido. En serio. Bueno, no hubiese querido decirlo aquí por las circunstancias. No, pero ya lo dijo. No, pero ya lo dije. Sí, ya le dije que no es cierto. Bueno, pero es que él lo ve desde el punto de vista del instituto. No, yo lo miro desde el como punto la de vista, política yo lo del miro desde el instituto. punto de vista de la planilla que tenemos. Bueno, yo no lo estoy viendo desde el punto de vista del instituto. revísenla Yo lo bien. estoy viendo desde el punto de Y vista de podemos la hacer planilla. una veeduría social si a usted le También. parece. Yo lo estoy usted y viendo, yo lo estoy viendo desde el punto de vista que yo puedo ver la planilla todos los días. Abogado, un custodio para No es 100 cierto. reos. No es cierto. Explique, por favor. Eso, mire, ve, eso es completamente falso. ¿Va? Y nosotros se lo puedo Me comprobar. gustaría que estuvieran Mire, los ve. directores aquí. No, mire, ve. Los directores de los centros penitenciarios. Óigame, si yo estoy ahí en la subdirección, yo tengo No, conocimiento usted- de es eso. que usted- Entonces, yo tengo el conocimiento de la planilla que existe en el sistema penitenciario. Y no es cierto lo que usted está diciendo. Y retomando otro punto también. No es cierto Solo, que- permítame, mire, ve, otro punto. Yo no he venido a decir aquí que todo es color de rosa. En el sistema penitenciario, reconocemos permítame. el esfuerzo Y le voy a decir de algo. ustedes. Por eso Reconocemos el es esfuerzo que de se han ustedes. venido llevando a cabo estas reformas. Por la situación que ha existido en el sistema penitenciario. Pero no porque estoy diciéndole que es un color de rosa. Por eso es, permítame, que se impulsa ahora otra reforma. Porque es un proceso el que se está llevando a cabo para continuar con el orden que se ha impuesto. Y lo que mencionaba el abogado del traslado de privados. Eso se hace, mire, ve, le voy a decir algo. Y usted lo conoce la más que Torpa, nadie. San Pedro Sula, Permítame, los usted lo juzgados de conoce San más Pedro que Sula. nadie. Usted lo conoce más que nadie. Anteriormente en los centros penales no habían vehículos. Y lo sabe bien. O los familiares los trasladaban o se iban hasta en transporte público o se iban caminando a los juzgados. Eso se daba, eso era una realidad en la administración anterior. Ahora tenemos vehículos en todos los centros penales. Y solo para acotar lo que mencionaba el abogado, ¿cuándo puede quedar faltista un privado de libertad? Cuando nos mandan la nota que lo tenemos que presentar, nos mandan la nota hoy a las 4 de la tarde y lo quieren mañana a las 8 de la mañana en Trujillo. Eso no ocurre. Se ocurre. No, eso se no. ocurre, completamente No, ocurre. eso no ocurre. Entonces, ese tipo de situaciones imposibilita también o atrasa un poco. Con esto lo que sí quiero decir es, no todo es color de rosa. Y no es lo que estoy diciendo yo, no es color de rosa. No hay una varita mágica para cambiar un sistema penitenciario que ha estado abandonado en la corrupción por más de 40 años. Pero sí estamos en un verdadero proceso de reforma que se están viendo de manera concreta las acciones que se han venido tomando o llevando a cabo y se han podido apreciar los resultados de este proceso de reforma que se ha impulsado por el gobierno de la República. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, aquí a mi derecha, don Hugo Maldonado, está desinformado al decir que hay un custodio para 100 reos. Completamente, mi amigo. No. Completamente desinformado. Mire, es hasta peligroso de haberlo externado. ¿me Completamente entiende? desinformado. Pero, completamente. mire, doctor, el problema es que de esa planilla que usted maneja, usted se le olvida que ahí hay custodios, un tanto por ciento O que sea se que van en un penal, Si me permite, por favor. penal como Si me Nacaome, entonces permite, usted por me dijo que va a favor. haber tres Si me penitenciarios. permite, por favor. Es falso. Mire, doctor, ahí hay custodios que se enferman, ahí hay custodios de fin de semana, ahí hay custodios. Si usted se reduce, vaya a ver lo que sucede los fines de semana en los centros penitenciarios. ¿Qué sucede? Sucede que no hay el número de custodios para que, como lo dijo el abogado Díaz, los privados de libertad vayan a sus audiencias, los privados de libertad que tienen que ir a sus tratamientos médicos, no los mandan y por eso hay serios problemas de salud en muchos centros penitenciarios del país. Le voy a poner un ejemplo, solo para ponerle un Es más, ejemplo. le niegan la salud a los privados de libertad. Solo para ponerle un ejemplo médicos. en lo desinformado que está mi estimado amigo Hugo Maldonado. Mire, ve. Pero si Escúcheme. el hombre que
Claro, es el CODE, ¿cómo estar desinformado? Escúchame a mí, somos amigos, debería de llegar ahí para preguntarme. Pero mire, le voy a decir una cosa, solo para ponerle un ejemplo. En Nacaome tenemos alrededor de 300 privados de libertad. Ese es un número más o menos en Nacaome. Con los datos que está diciendo mi amigo, completamente alejados de la verdad, solo estaría el director, el subdirector y un agente. Solo habrían 3, pues si es 1%. Cuidando a 300. Cuidando a 300. Solo eso habría ya. Lo invito. Solo eso hay. Hagamos un operativo. Solo tenemos 3. Vámonos a Támara. Vamos. 200 y cuánto tienen en Támara, Custodio. No, mi amigo. 200 y cuánto tienen. Permítame, mire, este programa, la entrevista, está siendo monitoreada por todo Honduras. Así es. Sobre todo de Casa Presidencial, y aquí hay que aprovechar de las recomendaciones, porque aquí este programa debemos de aprovecharlo para mejorar este problema grave que está pasando en nuestro país. Mire, la situación es muy delicada. Son privados de libertad, son personas, y que como signatarios de convenciones internacionales y la misma Constitución debemos de cumplirlas. Yo aprovecho aquí que está Germán Manil. Yo sé que con esto él va a irse a su oficina a revisar. Pero sí, lo que queremos aquí no es perjudicar. Perdonen, me tienen un poco confundido y también pienso que estará pensando el abogado Mario Díaz, digo yo, que es el coordinador del juzgado de sentencia. Porque aquí me tienen confundidos porque el abogado Magnil dice que ustedes dos están desinformados. Y ustedes dicen, usted le está diciendo que va a revisar lo que está haciendo. Nosotros somos operativos, licenciado Valladares. Aquí hemos venido y hemos reconocido siempre la labor que hace, por ejemplo, el abogado Magnil, por ejemplo, mire, entrando a este programa decía... O sea, ¿sabe qué me pongo yo en ese momento? No, en el lugar del abogado Díaz, que estará pensando el coordinador de juez de sentencia. Pero después de una pausa, voy a la pausa, y también el abogado Chactur ya a rato me está escribiendo, y de verdad que no es fácil el trabajo del abogado Magnil, porque aquí de entrada me dice, buenos días Raúl, que no miente el abogado Magnil, en el sistema penitenciario es un fracaso, hacinamiento, falta de atención médica, cuál alimentación balanceada, el único día que no se les da arroz y frijoles es cuando da derechos humanos a inspeccionar las cárceles. Y los abusos no son solo para privados de libertad, sino también para con nosotros los abogados. Usted va, llama a uno, debe esperar 3-4 horas para entrar en el portón de entrada, bajo el sol, sin haber un lugar ni donde tomar agua para ver 15 minutos a un cliente y en presencia de 2 militares. Eso cuando al director no se le ocurre suspender la visita por razones de seguridad. Para la visita son tantas cosas que indigna escuchar lo que alguien hablando maravillas del sistema penitenciario. Bien, el enfoque esencial de esta enmienda que se está hablando de reformas, el personal carcelario, los privados de libertad, y serían 5.000 los que quedarían en libertad, abogado. ¿Y por qué 5.000? Son gente con penas menores. Si le explica al pueblo hondureño, si es tan amable, qué son penas menores y por qué se podría considerar, aunque escuché al abogado Solís decir que son 1.100, algo así, son 5.000, 1.100, y por qué podrían salir y qué son consideradas penas menores para que las personas los dejen salir de la cárcel. Muy bien. Bueno, la ley considera que un delito es un delito menor cuando tiene una pena que tiene un máximo de 5 años, como posibilidad de que pueda ser impuesta a esa persona que ha cometido esa infracción delictiva. La estadística no sé exactamente si son 5.000 o son 1.900, es decir, eso habrá que hacer un estudio muy particular sobre ello. ¿Cuál es la intencionalidad? Bueno, por un lado hay el tema del hacinamiento. Solo denme un minuto, le voy a leer esto. Sí. Al menos 4.500 privados de libertad o 5.000 podrían quedar en libertad. Penitenciaría de Támara sería el centro piloto con al menos 500 internos en libertad. Tegucigalpa, Honduras. Al menos 5.000 privados de libertad a nivel nacional acusados por delitos cuya pena es igual a o menor a 5 años podrían recuperar su libertad antes de finalizar este año
anunció la directora general del Instituto Nacional Penitenciario, la abogada Rosa Irene Gudiel Ardón. Por cierto, ella nunca aparece. La abogada reveló que se reunió con los miembros de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal para analizar los expedientes de al menos 5.000 internos, comenzando por 500, que se encuentran en la Penitenciaría Nacional de Támara, el cual será el centro piloto de este proyecto iniciado por el Instituto Nacional Penitenciario por el presidente Juan Orlando Hernández. La Comisión Interinstitucional estaría integrada por el Poder Judicial a través de la Defensa Pública, Juzgados de Ejecución, Unidad de Antecedentes Penales, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Instituto Nacional Penitenciario. Gudiel reveló que en conjunto el Poder Ejecutivo se ha venido trabajando en un plan de trabajo para excarcelar a todos los privados de libertad que tienen derecho a los beneficios que les confiere la ley, tanto a las personas que están condenadas como a las que se encuentran en condición de procesados y que sus delitos no exceden una pena de 5 años. Sí, es correcto. Es correcto. Es decir, entendemos que las estadísticas reales las tiene el Instituto Nacional Penitenciario, porque es la entidad que lleva el control de los internos. Entonces, se trata de aquellos delitos que son menores, por así decirlo. Vaya, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Por ejemplo, un hurto, que son delitos menores, un delito no violento, lesiones leves, por ejemplo, los desacatos, desobediencia, que son delitos que curiosamente pues en los últimos tiempos se han incrementado porque provienen de violencias domésticas, en que los varones que son sometidos a las medidas que establecen las sentencias de violencia doméstica no las cumplen, por lo tanto incurren en desobediencia y generalmente son procesados. Las amenazas, por ejemplo, ¿verdad?, que igualmente son delitos menores, y otros, pues, en donde se nota que la persona no es una persona altamente peligrosa, no es por así decirlo, un delincuente profesional, ¿verdad?, que es el que se dedica, su vida está fincada en la acción delictiva. Entonces, ese tipo de conductas, pues, son sujetas de esta medida porque se considera que estas personas son sujetas de ser rehabilitadas de una manera no tan complicada como otras personas que han cometido acciones delictivas de mayor entidad. Entonces, muchas de ellas se encuentran condenadas, pero ¿qué sucede? Es decir, aunque son delitos menores, pero una vez que la sentencia es firme, tiene que ir al centro penitenciario, si no tiene como pagar la conmuta, por ejemplo, porque mucha gente que lo que hace, aunque sean 5 años, pero mucha gente tiene la posibilidad de conmuta inmediatamente, pero hay gente que no lo tiene. Es una violencia intrafamiliar, por ejemplo. No hay que olvidar lo que se está diciendo aquí. La mayoría de las personas que están internas son gente pobre. Eso es una realidad, ¿va? Y yo creo que ahí no me va a desmentir el licenciado Magnil. La mayoría de la gente que está detenida aquí son pobres. Aquí los ricos no delinquen, ¿verdad? Es decir, es raro que una persona de un alto nivel social y económico esté preso, excepto las personas que se ganan por tráfico, maras o pandillas, etc. Pero la mayoría de la gente aquí es pobre. Es decir, un altísimo porcentaje, la gran mayoría, la gente es pobre. Y es tan fácil condenar a un pobre que solo ocupa usted un testigo y un documento. ¿Los ricos no delinquen o no van presos? Entre comillas, pues. Es curioso, pero aquí los que están en las cárceles son gente pobre. Entonces, gente que a veces no tiene ni para un plato de comida. Y ahí le hago el 90% son pobres. Y ahí le hago yo la petición al abogado Magnil. A los internos de Tegucigalpa, por lo menos, no se les está dando la comida. Esa gente, si no tiene quien le traiga comida, pues aguantan hambre todo el día. Porque aquí en Tegucigalpa, los que vienen a audiencia, ¿verdad? Porque la Corte no se los da porque considera que la Corte no es función de la Corte darle la comida, sino que le corresponde al INP. Pero desde el año pasado, los internos de Tegucigalpa no reciben comida. Viene la comida para los custodios, pero los internos no reciben comida. Entonces, estas personas, digo, son sujetas de ser rehabilitadas porque no son personas peligrosas. Obviamente tiene que haber un estudio, tiene que haber el análisis del expediente, el análisis de la conducta que han tenido en el centro penitenciario para poderlos, tiene que ver también los exámenes, ¿no?, psicométricos, los exámenes psicológicos, el examen de trabajo social, que al final pues se establezca un récord de esta persona y se dictamine que efectivamente puede ser sujeta de este beneficio. Bueno, en cuanto al tema de la alimentación, eso es algo que se ha cubierto por el sistema penitenciario. Anteriormente, recordemos que la Corte en realidad brindaba esa alimentación a los privados que van a las audiencias. Se emitió un comunicado por parte de la Corte, se llevaron a cabo todo un proceso, una reunión, y ahora el sistema penitenciario, claro que les da la alimentación. No, abogado. Si no se la dieran, creo que tuviésemos una serie de quejas
dentro de la institución y algo que no está sucediendo, ¿verdad? Entonces ahí sí quisiera... No, ahí lo aclarar corrijo, este tema. no, ellos no reciben comida. No, se lo El- corrijo porque yo estoy todos los días Nosotros ahí. lo hemos monitoreado también. Yo estoy todos los días ahí y Lo no- hemos no. monitoreado. Nosotros Y le hemos no. enviado los oficios recomendando eso, abogado Magnil, de las audiencias en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, ¿verdad? Incluso cuando el familiar llega a quererle, ¿verdad? No le permiten. Hay restricciones, ¿verdad? que No, no es pero día de hay visita. algunos que no tienen que les lleven, entonces Bueno, no comen. Pero eso, yo sigo, ¿verdad? Le decía a Extra Cámara que sabía lo que estaba pensando el doctor Mario Díaz, hablando sobre el problema que hay en los traslados, cuando van a las audiencias o van a las citas médicas, ¿verdad? Sí, es un problema, ¿verdad? Por falta de seguridad o falta de transporte, a veces hay restricciones. Pero, doctor Díaz, está la ley de las audiencias virtuales, que no se Sí. ha puesto en práctica. Está la ley del dispositivo electrónico, o sea, la pulsera electrónica, no se ha puesto en práctica. En absoluto. El Poder Judicial ofreció recientemente de que, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario, es una inversión muy grande, porque es una compañía norteamericana la que va a proveer este servicio. Sí. Y es delicado, pero este sería una forma de ir descongestionando el sistema penitenciario, o sea, la población penitenciaria. Y algo importante, doctor Díaz, tenemos muchos jóvenes privados de libertad ya condenados por el delito de extorsión, que fue el que se encontró con la bolsa, que fue capturado con la bolsa. Y los jueces, ¿verdad? No, sin contemplaciones los condenaron a 15, 18 y 20 años. Sí. Una pena muy, muy rigurosa. Un joven de 20 años, ¿verdad? Estamos perdiendo a los jóvenes en ese aspecto. Me parece que debe haber buscar la forma de revisar, porque ellos fueron reclutados, obligados. ¿Ah? Ellos no tienen la culpa, no tenían ninguna oportunidad y fueron reclutados para cometer este delito. Pero no se ha investigado, no se ha perseguido a los que lo enviaron. Entonces, esta situación es grave. Conocemos nosotros, como que monitoreamos los centros penitenciarios, la gran cantidad de jóvenes sentenciados por este delito, que en realidad no hubo un debido proceso, como dice usted. Con un testigo, un documento, los condenaron. Eso es una injusticia la que se ha cometido en nuestro país, en donde los tribunales de sentencia no han estado haciendo lo que en realidad no han tomado en cuenta, que no tuvo la oportunidad de nombrar un buen abogado o un buen defensor público para que se defendiera, ¿verdad? Entonces, ese problema es grave y aprovechamos este programa y esta oportunidad que nos ha dado el licenciado Raúl Valladares para esto. Solo una cosa, dice la abogada Tour, tiene razón el abogado Mario Díaz, a los privados que van a audiencia a los tribunales no se les da la alimentación, a veces son audiencias que duran todo el día y muchas veces a nosotros los abogados nos toca llevarles la alimentación. Es correcto. Nosotros hemos monitoreado eso en los diferentes tribunales. Pero del también, país. también voy aquí en Tegucigalpa también, y- pero también voy a hacer así, escuchándolos a ustedes, la tiene difícil, Magnil. No, lo que pasa es que ese tema sí se cubre. Claro que se cubre. Antes yo lo lo estoy cubría escuchando. la Corte, Antes lo la cubría la alimentación Corte. para los- Y para ahora los lo cubre privados. el sistema No, pero la penitenciario. Corte Claro dijo que lo no, cubre. La comida viene para el policía, No. pero al interno no le viene la comida. ¿Cómo no le va a llegar? No, si le llega, yo estoy le diciendo- llega también al No, policía, sí. si es el mismo viaje, si no es que van a hacer dos idas a la corte, es la misma. No Claro le que llega le por el llega. interno si yo estoy todos los días ahí. Pues. Pero claro que le llega. Si yo estoy todos Claro los días que le ahí. No le llega al interno, solo al policía. Claro que le llega. No. Desde que la Corte lo dejó de suplir, Lo el de Instituto no, Nacional Penitenciario no, asumió no. esa responsabilidad Ni un solo y se le día, envía. ni un solo día les han dado comida después de que la corte dejó de dar. Antes no le han desmayado ahí, nosotros entonces. hemos si tenido no comen- Hay muchos que se desmayan. Hay muchos que se han Si no desmayado. comen, entonces yo me imagino que lo que tiene usted ahí es un centro de asistencia hay muchos médica que para se que han- estarles poniendo suero. Hay muchos que se han desmayado o los propios abogados les dan la No, comida. hombre. A veces hasta colectas se hacen para darles comida. Eso se lo digo Sí. con toda seriedad. No, abogado. No es así. Si no, Nosotros que tuviera un queremos- montón de desmayados en vez de audiencia, lo que sería el centro de asistencia Hay médica. desmayados por No. eso, porque hay mucha gente que no tiene cómo comprar. El que tiene cómo comprar, manda a comprarlo. El que no tiene, no come. Así se lo digo claramente. Sí, eso es así. Imagínese, Desafortunadamente eso es así. ¿Cómo va a Mire, la otra declarar? situación, yo quiero hacer, por ejemplo, sobre lo que usted leyó, licenciado Valladares, de los supuestos 5,000 privados de libertad que podrían salir A eso de libertad. iba. Mire, por ejemplo, las penas son mínimas y los delitos son de, como lo estableció el abogado Díaz, yo quiero señalar aquí también, y aquí
retomo lo que dijo el abogado Díaz, que también hay falencias en el sector de justicia, en el Poder Judicial, cómo jueces envían a los centros penitenciarios cuando se le puede aplicar otra medida sustitutiva a la prisión, por ejemplo. Correcto, correcto. Ajá, ahora hay que estar haciendo un recuento de los privados de libertad que por delitos menores se les metió al pozo o a la tolva o andan rebotando de un centro penitenciario a otro, etcétera, y no tienen ni defensores. Entonces creo que el Estado debe de tomar con responsabilidad estas acciones encaminadas hacia descongestionar los centros penitenciarios en cuanto a los delitos menores de 5 años. ¿Por qué? Porque creemos nosotros que el mismo Código Procesal Penal les favorece a ellos y deben de ser responsables los jueces de aquí en adelante, ¿verdad? Para que esto no se siga dando, porque si no, imagínense 21.640 privados de libertad y con esa mente inquisidora que tenemos en este país, como la señaló el doctor Díaz, ¿verdad? Que mira, ya te voy a denunciar y te voy a meter preso. Aquí todo el mundo queremos que esté preso. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo vimos en el spot de cuando íbamos a entrar al programa, ha dado sendas recomendaciones. El 48% de los privados de libertad solo son procesados. ¿Cuánto? 48. 55. 55 solo son 55%. Es mayor, Sí. es mayor. En mayor mayoría. procesados que sentenciados. Imagínense pero todavía. es importante, ¿Y los procesados qué son? Son inocentes. pero es importante. Mientras un tribunal no diga lo contrario, ¿verdad? Entonces, esta problemática, yo recuerdo que en una oportunidad el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los últimos presidentes le dijo a un funcionario de seguridad, y entonces, ¿y esos procesados qué son? Le dijo. Todos llegamos a la conclusión que son procesados, son inocentes por la presunción de su inocencia. Y entonces, ¿qué hacen con ellos adentro? Mire, ese es un tema que ya se ha expuesto. Incluso el presidente Argueta, de manera responsable, ha tomado a bien crear una comisión para el tema de la mora que existe en el sistema del Instituto Penitenciario en cuanto al tema judicial. Entonces, en eso también se va a avanzar, ¿verdad? Por lo mismo que usted está mencionando. Tenemos más personas procesadas que condenadas, cuando el fin último del derecho penal tendría que ser la privación de libertad de una persona. Sin embargo, ¿verdad? Aquí no lo estamos aplicando de esa manera, pero eso ya el presidente Argueta se ha manifestado y sabemos, ¿verdad?, que tiene muy buenas intenciones para contrarrestar esta temática de la mora judicial. Devolverle al juez la discrecionalidad para que pueda aplicar medidas sustitutivas. Mientras no se reforme el 184, el 184 del Código una Procesal necesidad Penal, en este país. Las cárceles Reformar. seguirán Así es. Así es. ¿verdad? No, pero- sobrepobladas y todo, porque Creo que hay alguna presión mediática también de algunos organismos, de algunas instituciones también, que presiona a los jueces. 7,000 privados de libertad en Támara, por ejemplo. Sí. ¿Y Támara cuántos estaba hecho para cuántos? Al principio, 2.500 Támara al para principio 3.000, fue pero para Primero era 500. para 700. se han ido construyendo celdas. Y después para 1.500, después para Se han 3.000. ido haciendo ampliaciones, ¿verdad? Se han ido haciendo ¿Cuántos hay en ampliaciones. Támara? Tenemos alrededor de 6.300 personas. 6.500 privados de por allá. libertad. Sí. 6.000. Sí, en el centro penal de Támara. Entonces, Ahí sobre se han ido. solo Támara. Es Se han una ido. ciudad. Como a mí me gusta que la gente identifique eso, el Nacional con Luis Llano. Imagínate. Sí, entonces. Permítame. Y está diseñado para esa cantidad de personas. Como mencionaba el abogado Mario, no se inició el diseño para eso, pero se ha ido ampliando, se han ido creando condiciones al interior de los centros penales, de ese centro penal, se han ido construyendo más módulos. No vamos a negar la sobrepoblación, Le hago una porque no pregunta. lo vamos a negar. Todavía juegan potra, un mal jugador remata y tira la pelota fuera del muro, uno se salta, la va a traer y vuelve. No, ya no. Ya no. Ese tipo de situaciones era el desorden que existía antes, ¿verdad? En donde ese tipo de situaciones sucedían. O sea,
Y si quería volvía con la pelota y si no, mejor se iba. Es que a mí una persona me contó que eso pasaba. Así pasaba en San Pedro Sula No, también. es que mire, ve, no vamos a desconocer el desorden que existía en administraciones anteriores. Y esto es algo que no lo vamos a poder ocultar jamás. El sistema penitenciario estuvo completamente abandonado en la corrupción, en la impunidad, pero eso ya no está sucediendo. La corrupción. Entraban armas, mujeres, Droga, alcohol, droga, dinero, televisores, de todo. De todo. Y esos directores, ¿ya no hay directores de eso? Cuando asumimos Porque la también quiero responsabilidad, decirle mire, le voy a decir una solo cosa. quiero decirle esto también. De todos los directores que manejaban esas cárceles, yo no he escuchado que a ninguno le han levantado nada, pues, ni preguntarle por qué hiciste eso. Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que nosotros lo que tenemos es una acción administrativa. Cuando nosotros ingresamos al sistema penitenciario, incluso salió publicado en los diferentes diarios de circulación a nivel nacional, se realizó la suspensión de alrededor de 24 entre directores y subdirectores del sistema penitenciario, que no han regresado a ser directores ni subdirectores. ¿Cuánto gana un director? Un director daría de acuerdo al tiempo que él tenga de estar en funciones. No le entendí con ese daría. Varía, varía, de acuerdo al tiempo que él esté en sus funciones, cuántos aumentos ha logrado. No, pero un director, el director de... Cuando ingresa. ¿Cuál es la principal cárcel de Honduras? Támara. Ok, Támara. ¿Cuánto gana el director de Támara? El director de Támara, recordemos que el director del Centro Penal de Támara está prestado. Está prestado. ¿Cuánto gana el director de Támara? Esté prestado. Es de acuerdo a su rango. Es de acuerdo a su rango. Es de acuerdo a su rango. Él es un teniente coronel. Él gana bajo como teniente coronel, pero también tiene un plus adicional por parte del sistema, que es algo que se les incentiva para erradicar gana? lo que es el sueldo de un teniente coronel. ¿Y cuánto es el sueldo de un teniente coronel? Lo desconozco porque se lo paga las Fuerzas Armadas. Ajá, y entonces... Ellos solo dan el plus. Nosotros, el plus a los 4 directores de las cárceles. ¿Cuánto es el plus? Vaya. ¿Cómo nos vamos? Yo creo que darle es una cantidad, pero yo creo que detallarles esa cantidad no sería correcto. Bueno, está bien, no lo es. Pero yo pregunto esto, porque si metían drogas, alcohol, mujeres, dinero, todo eso, un director de una cárcel, para que no lo sobornen, tiene que ganar bien. No, y tiene que haber una carrera penitenciaria, de tal manera que, por ejemplo, alguien pueda aspirar a un cargo de eso. Igual que un fiscal, igual que un auditor, igual que un juez, para que no traten de sobornar tiene que ganar bien. Así es. Bien, vamos a las conclusiones. Abogado Luis Solís. No, yo aprovecho, ¿verdad?, que tengo a mi compañero Germán Manín, al doctor Mario Díaz, a Hugo, pero seguirle recomendando que es necesario mejorarle el sueldo al custodio penitenciario, al trabajador social, al psicólogo, al médico, al abogado, porque es el que conforme el Consejo Técnico Interdisciplinario, es el que emite las resoluciones, y cuando los tenemos por modalidad de contrato hay incertidumbre, hay inseguridad, y eso le dará fortaleza al Instituto Nacional Penitenciario, ¿verdad? Pero antes decirles de que es necesario en este momento que hagamos uso o practiquemos esos conceptos de aquellos defensores de derechos humanos como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, que desde las celdas de reclusión o de privación o de segregación nos mandó muchos mensajes, doña Eleanor Roosevelt, el defensor de los derechos civiles de los Estados Unidos, ¿verdad?, Martin Luther King, pero sobre todo aquel mensaje que nos dejó la primera dama de la nación o primera dama del mundo, doña Eleanor Roosevelt, cuando fue nombrada representante ante las Naciones Unidas, que dijo en una de sus intervenciones: estamos frente al umbral de un gran acontecimiento, no solo para las Naciones Unidas, sino para la humanidad, refiriéndose a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero el concepto más lindo que ella nos deja es cuando dijo: haz lo que sientas en tu corazón, que es lo correcto, ya que siempre se te criticará, de todas formas se te condenará, tanto si lo haces como si no lo haces. Y Voltaire, que sufrió la persecución política por la religión en Francia, dijo: yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo. El doctor Custodio, cuando fue juramentado como comisionado de los derechos humanos en el Congreso Nacional, dijo: ¿qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? Los derechos humanos sirven para defender la vida, para proteger la vida. La vida, 4 letras. La B, los valores morales que debe caracterizarnos. La I, la idoneidad.
la D, la dignidad, y el A, el amor que debe existir entre todos y cada uno de nosotros. Hoy más que nunca, estos conceptos debemos de practicarlos, y sobre todo porque estamos frente al coordinador de los juzgados de tribunales de sentencia, al defensor de los derechos humanos, Hugo Maldonado, y al subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, que son los que toman decisiones en algunos determinados momentos, en casos de interés nacional como este que hemos venido hoy. Gracias a Canal 11, gracias licenciado por esta oportunidad que nos ha dado de venir a externarle al pueblo hondureño sobre un caso tan de interés nacional como es el sistema penitenciario hondureño. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al abogado Orle Solís. El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, don Hugo Maldonado, ¿qué le decimos a los hondureños luego de este interesante? Por cierto, me escribe aquí el licenciado Daniel: buenos días, Raúl, muy buen programa. ¿Qué problema podría tener el director de penales en decir cuánto gana un director de un penal? Pero yo respeto lo que Magnil dijo, el abogado Magnil, porque está bien, pero ninguno que les paguen bien, y si violan la ley, que vayan a acompañar a los presos. Sigue habiendo los mismos problemas de órdenes de matar gente y crimen desde esos centros. Agradecerle a usted por estos espacios. Estos espacios los aprovechamos para hacer la sana crítica, lo aprovechamos para proponer y los aprovechamos para decirle a la sociedad hondureña que los privados de libertad no son escoria. Los privados de libertad, el 55% siguen siendo inocentes. De los 21.640 que hay presos, en este momento la ley y cualquier tratado internacional, la Constitución misma nos establece que el 55% de ellos son inocentes, hasta que no se les pruebe lo contrario. El trabajo del Comité de Derechos Humanos no es para satanizar o señalar que el Instituto Penitenciario o el gobierno de la República no hace bien las cosas. Lo que nosotros velamos es por ese marco de respeto, por la responsabilidad estatal para estos 21.640 privados de libertad. Un día quisiera ir a Ocotepeque, mi ciudad natal, allá seguir a Ceiba, aquellos de la Mosquitia que no sabemos ni qué están haciendo en este momento, por ejemplo, pero el Poder Judicial que tiene que mejorar esa práctica inclusive inquisidora, porque todo el mundo tiene que estar preso. No, esa reforma, ese artículo, susodicho artículo del 134. 84. Perdón. Gracias, al 184, la reforma es una necesidad jurídica imperiosa para la dignidad humana, pero eso es lo que nosotros proponemos, eso es lo que nosotros vemos, y que si ha cambiado el sistema penitenciario, han cambiado muchas cosas, y creemos nosotros que vamos a seguir haciendo nuestra veeduría social en materia de derechos humanos en favor de los, como dijo el abogado Solís, en favor de los que trabajan para el Instituto Penitenciario, esos que nadie habla en favor de ellos, o los custodios, o los mismos privados de libertad, o la misma necesidad que los mismos directores de los centros penitenciarios nos exponen a nosotros. Y bueno, y ojalá que esos 5.000 que dijo la señora directora del Instituto Nacional Penitenciario del comunicado que usted leyó, ojalá sea cierto. Y ojalá que se ponga en práctica y que todos se comprometan para que se pueda hacer una mejor práctica del sistema carcelario en Honduras. Le agradezco mucho. Gracias al presidente del CODE, Hugo Maldonado, el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, el abogado Germán Bueno. Muchas gracias, licenciado, por esta oportunidad de poder compartir con la población hondureña de los avances que se han venido teniendo en el sistema penitenciario de Honduras. Queremos recordar, ¿verdad?, que estamos en un proceso de reforma del sistema carcelario nacional. Recordemos de dónde venimos. Venimos de un sistema penitenciario colapsado, abandonado, que estaba completamente corrupto, completamente abandonado. Pero también recordemos que nadie había tenido la determinación ni el valor para enfrentar el problema de raíz. Ninguna administración, ningún presidente se había tomado la molestia de poner los ojos en el sistema nacional penitenciario. Por cobardía, por colusión, porque no les interesaba, desconozco la causa. Pero sí tenemos que ver
que quien atacó el problema de raíz, quien inició la reforma y la transformación del sistema penitenciario, es el presidente Juan Orlando Hernández. Es en esta administración en donde hemos visto los grandes avances en la problemática penitenciaria. Es en la administración y gobierno del presidente Hernández en donde la criminalidad se fue abajo. Es en el gobierno del presidente Hernández en donde se atacó de manera frontal la criminalidad organizada. De eso no lo tenemos que olvidar y lo tenemos que tener muy claro. Y es el mismo presidente quien ha manifestado que no se va a retroceder ni un tan solo milímetro en continuar avanzando en el proceso de reforma del Sistema Nacional Penitenciario para que esto se traslade en paz y tranquilidad para la población hondureña. Gracias. Cerramos con el abogado Mario Díaz, que es el coordinador de los juzgados de sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Abogado. Bueno, muchas gracias, don Raúl y demás compañeros por haber compartido esta importante entrevista. Y bueno, pues hemos compartido aquí puntos de vista en relación al tema tan importante como es el sistema carcelario del país. Es importante pues que se produzcan las reformas necesarias para que los centros penitenciarios no sigan siendo escuelas del crimen y tampoco sigan siendo depósitos de desechos humanos, como muchos a veces lo consideran. Los centros penitenciarios deben cumplir los objetivos que establece la Constitución: sanción para la persona que comete una acción delictiva, pero también rehabilitación social, para que aquella persona, una vez cumplida su pena y que haya tenido las posibilidades en el centro penitenciario de meditar sobre su conducta y pueda reinsertarse socialmente como una persona productiva. Como funcionarios, pues es importante que siempre nos valoremos, nos evaluemos, nos critiquemos y nos autocritiquemos para que podamos mejorar nuestra gestión, porque esa es la función que tenemos, un compromiso con la sociedad, con el pueblo, y en la medida en que nosotros sepamos exactamente dónde estamos parados, en esa misma medida vamos a poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, que es la que al final paga los impuestos con los cuales nosotros somos recompensados después de nuestro trabajo. Muchísimas gracias y hasta la siguiente oportunidad que nos dé don Raúl. Gracias, abogado. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares este día con el tema de reforma del sistema penitenciario nacional. Gracias a la gente que ha estado escribiendo, que le ha gustado el programa. Me parece bastante importante que conozca cuál es la verdadera situación de los centros penales y qué mejor con estos 4 panelistas. Buenos días, siga con nosotros aquí en Canal 11, que estén bien.